Muy bien, shalom a todos. Hoy vamos a compartir una enseñanza que no está directamente, digamos que enmarcada en versículo por versículo, pero he sentido de parte del Señor que compartamos esto para una mejor comprensión de qué son estas 7 iglesias, qué son, cómo está relacionado con las trompetas o a la inversa, cómo las trompetas están relacionadas con estas iglesias o asambleas. Me gusta más el nombre de asamblea porque el nombre de iglesia nos enmarca en un edificio, en un pastor o en un sacerdote. Entonces, el nombre en el hebreo es asamblea. O sea, la traducción debería haber sido asamblea y no iglesia. Así que voy a usar más asamblea que iglesia para que nuestra mente no nos haga el juego como nos lo ha hecho con los 144,000, que nos enfoca que son 144,000, o que nos enfoca que es una iglesia, un edificio. Así que voy a hablar de asamblea, de manera que podamos tener nuestra apertura mental para una mayor comprensión de lo que vamos a ver. En el capítulo 8 estuvimos viendo que van a surgir 7 ángeles, estos ángeles van a recibir unas trompetas y estas trompetas van a ser sonadas después que un octavo ángel esparza el incienso, o sea, las oraciones de los creyentes, y luego haga una especie de, digamos, de banderazo al lanzar carbones encendidos hacia el mundo. Arranca lo que sería el inicio de las trompetas. Pero como este libro es tan simbólico, nosotros tenemos que expandir nuestra mente para poder apreciar mejor cuál es el mensaje. Así que yo les pido que no se enmarquen en una cifra, no se enmarquen digamos, cuando hablamos de iglesia, en un marco de una congregación, de un edificio con una organización eclesial, sino que dejen abierta su mente a lo que un símbolo quiere tratar de expresar. Por ejemplo, si hablamos de 7 ángeles, nuestra mente inmediatamente nos lleva a ver un ser alado, pero para Hachén, para la Torá, para la Biblia, un ángel no necesariamente es un ser. Un ángel, lo que significa en el hebreo la palabra malach, que el griego la puso como ángelus, y lo llevamos al español como ángel, lo que nos está diciendo es que se trata de un mensajero, y este mensajero, ojo, no necesariamente es un ser, y menos un ser alado. Puede ser un mensajero, puede ser una persona, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, Pablo escribiendo a las iglesias. Pablo es un mensajero de Dios. No es un mensajero celestial, es un mensajero humano. La nube que cubría y le daba sombra al pueblo escogido en el desierto es un mensajero, ¿sí? Entonces, la zarza es un mensajero. Todo lo que lleve un mensaje de Dios es un mensajero de él. Entonces, acá estamos hablando de 7 ángeles. Inmediatamente nosotros pensamos en que hay en el cielo 7 ángeles que están esperando que le entreguen una trompeta y que esos 7 ángeles se sumergen desde el espacio hacia la tierra y van a entrar a una iglesia, a un edificio. Entonces les decía que al escuchar que tenemos 7 ángeles, la percepción mental de nosotros o la imagen mental de nosotros es que hay 7 ángeles recibiendo una trompeta de parte de Dios y se lanzan desde el cielo hasta la tierra llevando esa trompeta para sonarla en cada una de las 7 iglesias que él ya nos mostró en los capítulos iniciales. Entonces, no es tan así. Esto es un mensaje simbólico. Lo que podríamos interpretar es que hay 7 mensajes que van a llegar a una multitud de creyentes que se han marcado, porque así le plació a Dios que fueran marcados en 7 comportamientos, que son los comportamientos de los creyentes parecidos a Éfeso, los comportamientos de los creyentes parecidos a Sardis, los comportamientos de los creyentes parecidos a Pérgamo y así, etcétera, etcétera. Entonces, quiero darles ese preámbulo para que sigamos comprendiendo que lo que estamos estudiando son simbolismos que tenemos que tratar de traerlos a nosotros como algo que sí es real, pero que simbólicamente nos lo están presentando de esta forma, ¿sí?
Entonces este simbolismo que vemos de las trompetas en el capítulo 8 del 1 al 6, que nos dice que cuando se abrió el séptimo sello, el último sello del libro, ojo, este es el último sello del libro, cuando él se abre, se hizo un silencio en el cielo como por media hora, lo que nos decía que en el momento el versículo era que en el cielo por media hora se hizo, por un tiempo, ¿sí? No completo, no de una hora. O sea que no es tan lejos, por decir así, no es un tiempo completo como podríamos percibirlo humanamente. Va a haber un silencio, ya este silencio está ocurriendo, ¿sí? Ya este silencio está ocurriendo. Y para Dios un día como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, aquí no tenemos que tomar literal la media hora. Eso es lo que quiero decir. Es un mensaje simbólico. Luego dice, vi 7 malachim, 7 ángeles celestiales. Aquí sí nos está diciendo 7 ángeles que son de Dios, porque están celestiales, y que están de pie delante de Hachén y se le dieron 7 trompetas. Entonces, primero, los ángeles son llamados. Segundo, se le entrega el mensaje que tienen que dar. Y la trompeta vimos que es lo que hace referencia es a un llamado para entregar un mensaje. Entonces, vemos después que hay otro ángel que se va a parar delante del altar con un incensario de oro y al cual se le da mucho incienso. Y luego nos explica el versículo que el incienso es para añadirlo a las oraciones de los santos que ya habían sido recibidos. O sea, estas oraciones ya estaban y luego se le va a agregar más incienso, es decir, como que ya habían unas oraciones que Dios había recibido y que luego vas a recibir más oraciones. Entonces aquí hay un antes y un después en el incienso, ¿sí? Entonces vayan captando todos estos símbolos porque ahora vamos a hablar un poco más a qué se está refiriendo esto. Entonces, luego de esto, el ángel que tiene el incienso va a cambiar el incienso y lo va a llenar ahora con fuego del altar y lo va a arrojar al mundo. Entonces, aquí es como que este ángel, los otros están esperando que este ángel termine digamos, no quiero decir su rito, digamos, su ceremonia que está haciendo, y es como que ellos no se pueden mover hasta que este ángel nos lance el fuego. Cuando él lanza el fuego es como si este ángel hubiera dado un banderazo de arranque, o sea, ahora láncense. Entonces, en ese momento es que van a partir los ángeles. Pero, ojo, hay que ver una cosa. Puede que esto no sea que vaya a pasar. Puede que este simbolismo nos está diciendo esto ya ha pasado y continúa pasando y va a seguir pasando. En otras palabras, el libro simbólico de Apocalipsis es un libro que es atemporal. ¿Qué quiere decir con atemporal? Que es un eterno presente con Dios. O sea, que ya pasaron 4 caballos, sí, históricamente lo vimos, pero eso no indica que pueda esto estar pasando ahora o que pueda volver a pasar. O sea, el libro nos está diciendo, miren lo que está pasando, lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Esto es lo que nos está diciendo el libro. Entonces, es un libro que no tiene un tiempo definido, que nosotros tenemos que captar ese tiempo. Por ejemplo, el decir media hora, puede que los ángeles hayan ya salido hace siglos, antes de entrar a la enseñanza. Entonces, esta media hora puede ser que ya estos ángeles pudieron haber salido y están saliendo y no haya venido todavía el último mensaje, el último ángel con la última trompeta. Puede ser que ya vino la 1, la 2, la 3, porque está hablando de que hay un tiempo de media hora, hay un silencio que ha podido estar hace mucho tiempo y que pudo haber sido el banderazo ese del ángel, pudo haber sido antes, pudo haber sido ahora, puede ser dentro de poco. Entonces, otra vez, el libro es simbólico y es atemporal. Tenemos que tomarlo así. Segundo, los ángeles no necesariamente todos son los vistos en la Biblia, son ángeles celestiales. Hay ángeles que pueden ser un evento. Por ejemplo, una tormenta de granizo y fuego es un mensajero.
Es un ángel en el griego o en el español. Es un mensajero. El mensaje que lleva ese ángel, que puede ser una lluvia de granizo y fuego, es un mensaje de juicio, ¿sí? Entonces, acá estos van a llevar un mensaje de llamado para que haga algo cada una de esas agrupaciones que forman a todos los creyentes del mundo. Entonces, primero entendamos, ¿qué es una asamblea? O una iglesia. Por eso dije que no iba a poner iglesia, porque no quiero que se enmarquen en una iglesia con un nombre, con un edificio, con un pastor o con un sacerdote. Una asamblea para Hachén, y así debe ser para nosotros, es toda persona o grupo creyente en el Dios único desde la antigüedad, ¿sí? ¿Sí? Desde la antigüedad, desde Adán, Abel, Noé, desde la antigüedad, y también todo aquel creyente hoy que no solo cree en el Dios único, sino que también cree en el testimonio de Yehoshua. Eso es lo que es la asamblea para Dios de acuerdo a la Biblia. No es un edificio, no es un pastor, no es una denominación, no es un símbolo, es todo aquel que cree que Dios es único, es el único Dios que rige sobre todo lo creado y que Él lo creó, y además cree en el testimonio de Yehoshua. ¿Por qué? Porque Yehoshua es Dios y Dios es Yehoshua, es uno. Entonces, queda claro que una asamblea no es una congregación física con un edificio, sino todo aquel creyente en el mundo que cree en el Dios verdadero, en el Dios único, cree en Yehoshua como Dios y cree en la Torah. Todo aquel que, es decir, en la Biblia completa. Cuando digo la Torah, no me interpreten que nada más me refiero al Pentateuco, a los 5 libros. Me estoy refiriendo a todo el Nuevo, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, queda claro que una asamblea no es un edificio ni es una estructura, sino todo aquella persona creyente. La Biblia nos ha mostrado, y no lo hemos percibido así, pero Él nos ha mostrado siempre a su asamblea. Siempre. Primero nos las mostró con Adán y Eva. Esa era la asamblea. Esa era la asamblea, Adán y Eva. ¿Dónde estaban Adán y Eva? Dentro de la cobertura de Hachén. Y ahí es donde Él quiere que regresemos todos, a la cobertura de Hachén. Entonces, hoy no estamos allí. ¿Qué pasó con esa asamblea? Pues esa asamblea abandonó el primer amor. ¿Quién era el primer amor? Hachén. ¿Quién era el primer amor en Éfeso? La Torá, todo lo que decía la Torá. Y Adán y Eva estaban como la asamblea de Dios en ese momento, nutriéndose del conocimiento de Dios directamente. En ese entonces no hay una Torá física, sino una Torá hablada a Adán y Eva, ¿sí? Ellos desoyeron el llamado que se les había hecho. El llamado era: quédense aquí, coman de aquí, no pueden salir de aquí, pero ellos desoyeron. Cuando ellos no dejan de oír, se apartan y se acercan a lo que era, recuérdense la enseñanza de Génesis, se acercan de la Adamá a la Eretz, entonces prestan oído a falsos profetas, ¿sí? Y eso es lo que pasó en Éfeso. En Éfeso la gente dejó entrar a los falsos profetas, y los falsos profetas ¿qué hicieron? Hicieron que se perdiera el primer amor. Acá en la primera asamblea también se perdió el primer amor, y al perderse el primer amor vino un juicio, y ese juicio trajo una condena, y la condena fue la muerte para esa asamblea. O sea, y de ahí ya vino para todos. La segunda asamblea que nos muestra la palabra de Dios es la asamblea donde está Noé, ¿sí? Había todo, ya en ese momento se había esparcido la humanidad, habían crecido muchísimo, no tenemos a ciencia cierta cuántos siglos, años hayan pasado, pero ya había una gran, inmensa multitud de gente, la humanidad se había corrompido,
Y Dios escogió esta asamblea, escogió a Noé, y Noé con su familia. Entonces ya había una asamblea. Esa es la segunda asamblea que vemos. Y también recibió un llamado, ¿sí? Y ese llamado fue: prepárate que vengo con juicio y tú tienes que mantenerte firme en lo que te estoy enseñando. O sea, esta asamblea se salvó porque siguió las instrucciones. Instrucciones es Torah. La palabra Torah significa instrucciones. Recibió las instrucciones y las guardó. Pero ¿qué pasó con esta asamblea después? Que esta asamblea, una vez que pasó el juicio, prácticamente se olvidaron de lo que había pasado. Algunos se olvidaron de lo que había pasado y provocaron lo que fue la división. Ya conocemos lo que pasó con Cam, pero después vino todas las 70 naciones. Así que la asamblea, la segunda asamblea histórica, trae división. Entonces vino esa condena, pues quedan divididos. Y a partir de ahí ha sido dos cosas: muerte y división en lo que es la asamblea. ¿Dónde está el mundo en este momento? Porque ya el mundo aparece aquí. El mundo está en Caín, que desprecia a Dios y se aleja. El mundo está en todos los que murieron bajo las aguas del diluvio. Así que ellos tienen un juicio ya asegurado. Pero lo que Dios nos muestra a nosotros en toda la Biblia es que Él está hablando a su asamblea, es decir, a nosotros. Y nos está mostrando esto para que entendamos las cosas que pasaron, las cosas que están pasando y las cosas que van a pasar. La tercera asamblea que vamos a encontrar es la de Lot. Está Lot, está Abraham. Abraham, ¿qué viene a hacer? Abraham viene a ser un remanente que ni lo tocó. ¿Por qué? Porque siguió todas las instrucciones de Torah. Pero aquellos que estaban entre tibio entre frío y caliente, que era Lot, vamos a ver que Lot lo que buscaba era lo mejor del mundo, ¿sí? Y Lot, al buscar lo mejor del mundo, se apartó de quien le enseñaba Torah, que era Abraham, y quien la recibía de quién, directo de Dios. Entonces, al apartarse Lot y buscar lo mejor del mundo, se encontró con esta situación. Pero ojo, que aún estando ahí, Lot clamó, ¿sí? O sea, la asamblea, ¿cómo está compuesta ahí? De un remanente que es Lot, que es Abraham, y una comunidad que tiene que tomar una decisión o en quedarse donde están o en hacer caso a la Torah, en este caso a la instrucción que le estaban dando los ángeles. Así que vemos que ellos salen y van a ponerse algunos de ellos a pensar, en el caso, por ejemplo, de la mujer de Lot, en todo lo que van a perder y se regresan. Entonces, la condena aquí para este tipo de asamblea, que también hoy lo vemos, es que para ellos el nombre, la fama que tienen en un lugar pesa más que las instrucciones de Dios, pesa más que la Torah. Entonces ellos no quieren perder eso. Ahí vemos cómo otra vez la asamblea de Dios de ese momento se va a dividir y unos se van a querer quedar con lo que el mundo le da, otros se van y aún continúan otras situaciones que ustedes pueden apreciar en lo que pasó con las hijas de Lot. Bien, hasta aquí llevamos 3 asambleas históricas que han recibido 3 llamados, es decir, vamos a decirlo, 3 ángeles celestiales, 3 trompetas que han llamado, y si ocurrió algo, Dios es justo y va a ejercer juicio. En otras palabras, si nosotros hemos hecho algo, Dios nos va a remunerar en cuanto a eso. Pero si hicimos algo que no es correcto, también nos va a enjuiciar. Y por eso van a ver en los juicios que podríamos hablar después, las coronas de oro, las de piedras preciosas, la de heno, o sea, van a haber muchas, algunas cosas que podemos apreciar cómo es justo Dios de acuerdo a las obras que desarrollemos. Entonces viene la tercera asamblea que vemos históricamente, que es la de la salida, el pueblo que sale de Egipto.
Ya cuando el pueblo sale de Egipto, ahí hay una separación otra vez del mundo, igual que con Lot, le está diciendo, igual que con Noé, igual que con Caín y Abel. Acá otra vez Dios está separando su asamblea y la está sacando, pero otra vez dentro de un proceso de juicio. Y ese juicio va a terminar en el desierto, destruyendo a aquellos que parecían ser de la iglesia, pero blasfemaban el nombre. Y esto pasó también en las iglesias de Tiatira, si no me equivoco. O sea que aquí lo que estamos viendo, si ustedes analizan, son imágenes de lo que Dios nos está diciendo que hay hoy también, ¿ok? Entonces, vemos más adelante en la quinta asamblea que nos muestra el Señor, ya nos está mostrando una asamblea dividida. El reino de Israel se va a dividir en dos reinos, el del norte y el del sur. Es decir, hay una asamblea que se divide. El mundo está alrededor de esa asamblea. Ojo, el mundo está alrededor. Están los asirios, los egipcios, los babilonios. Eso es mundo. Pero Dios quiere que entendamos lo que hace y lo que ocurre con la asamblea. Lo que Dios está dándonos a ver aquí es que el mundo está alrededor de la asamblea, pero el enfoque que Él nos está transmitiendo es que pongamos atención a lo que ocurre en la asamblea. ¿Por qué? Porque es lo que nos compete que nos puede pasar a nosotros. Entonces acá viene la asamblea y se va a dividir en dos reinos. El reino del norte, que se le llamó casa de Efraín, y el reino del sur, que se le llamó casa de Judá. El reino del norte rápidamente cayó en apostasía. Vamos a ver más adelante qué es eso. Cayó en apostasía, se apartó de Dios y empezó a hacer las cosas que hacía el mundo. Le gustó lo que hacía el mundo y se apartó de Dios. Y por eso recibió la expulsión de la tierra. Es como cuando el ánimo de Jezabel entró en la iglesia y tomó control de todo lo administrativo, hizo caer a la iglesia, la dividió en profetas de Baal y profetas de Dios, y al final el reino del norte fue tomado por el imperio asirio, llevado de una forma que ustedes la pueden leer por ahí, terrible, cómo se llevó la asamblea de Dios en la parte norte y le es expulsada, ya no pudieron regresar, ¿sí? Entonces, la sexta asamblea, la que queda, es la de Judá, el reino del sur. Pero el reino del sur, aún viendo lo que había ocurrido en la asamblea del norte, no dejó de hacer lo mismo. Entonces, ellos prácticamente teniendo el templo, teniendo todas las ceremonias que ocurrían en el templo, dijeron no necesitar a Dios. Y por ello fueron sometidos a tribulación hasta el día de hoy. Fueron llevados, luego regresaron, luego se le metieron muchos reinos. Al final, ellos, ¿por qué decimos que no necesitan a Dios? Porque hoy ha quedado escrito que muchos rabinos de aquel entonces dijeron que si Dios y un rabino tenían una discusión, un rabino le ganaba. O sea, no necesitamos a Dios. Entonces esta asamblea fue una asamblea que aún sigue sufriendo tribulación. Entonces, estas son 6 asambleas históricas que recibieron llamados y juicios por su comportamiento. Podríamos extrapolar esto a pensar que ya hay 6 ángeles que entraron a la tierra, al mundo, y llamaron a estas 6 asambleas. Podríamos pensar eso. Y que hoy, ¿qué nos falta? Nos falta una sola asamblea, ¿sí? Nos falta un último llamado, nos falta una última trompeta, nos falta un último ángel. Es lo que podríamos extrapolar hasta aquí, pero podemos ver esto a partir de este análisis que hacemos de que ya hay 6 asambleas que han pasado históricamente. Importante destacar que de todas estas 6
asambleas, de todas estas 6 asambleas, siempre Dios se reservó un remanente. Como dice en 1 Reyes 19, 17 al 18. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, aquí hay juicio contra el pueblo de Israel, y dice, o sea, contra la asamblea, tiene juicio porque ya le habían mandado, son como 16 profetas. 5 fueron a decirle al reino del norte, no hagas esto, y lo hicieron. Y 7 fueron hacia el reino del sur a decirle, no hagan esto, y lo hicieron. O sea, las trompetas siempre estuvieron tocando para tanto la asamblea del norte como la asamblea del sur. Siempre Dios mandó sus ángeles a que sonaran su trompeta de arrepentimiento. Y ni la asamblea del norte ni la asamblea del sur le hicieron, pero lo hicieron el arrepentimiento. Pero él dijo, pero dejaré 7,000. O sea, él está tomando ese remanente. Dice, el resto está listo. Pero este es el remanente que no ha doblado ante Baal, no se ha doblado la rodilla ante Baal y que no ha besado a Baal. Entonces, hay un remanente que Dios sabe que está allí y nos los muestra. Dice, ok, pasó todo esto con estas asambleas, pero yo guardé un remanente. ¿Qué es un remanente? Un remanente es el cuerpo de creyentes en el Dios único, lo que va quedando de cada asamblea. De estas 6 asambleas siempre hubo un remanente. En Adán y Eva hubo remanente. En la asamblea de Noé hubo remanente. En la asamblea de Lot hubo remanente. En la asamblea de los que salieron de Israel hubo remanente. En la asamblea, incluso en esta asamblea del reino del norte, que pareciera que las 10 tribus se perdieron, si ustedes leen el libro de Esther, van a ver que también hubieron gente de esas tribus que llegaron hasta acá, hasta Persia. Y en el reino del sur, que es la última asamblea que podemos ver que Dios le mandó sus mensajeros, los profetas, a tocar trompeta allí, avisarles, también hay remanente. Entonces, siempre hay un remanente. Y podríamos decir, volvemos a tocar el tema de la cifra de 144,000, podríamos decir que todas esas 6 asambleas, todas esas 6 asambleas dejaron un remanente cada uno que fue muriendo en su momento y que hoy, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, a Juan le es mostrado, antes de que viera la multitud, la gran multitud, le es mostrado una cantidad que a Dios le plació llamarle 144,000, porque es un número que redondea 12,000 de cada descendiente heredero de Jacob, que ya no se puede definir hoy como quién es quién, porque ya no está Judá, ni está Efraín, ni está Dan, etc. Entonces, Dios ha querido decir, bueno, del remanente que quedó de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta y de la sexta, saqué un remanente que va a ser no 7,000, ahora va a ser 144,000. Que no es, ojo, otra vez no nos cerremos en que ese número es de 144,000, del 1 al 144. No, 144 representa quizás millones de gente que ha muerto, y lo pueden ver en Mateo 23, 13, creo que es, donde el Señor dice que ahora está hablando con los escribas y los fariseos y les va a decir, ustedes también van a cargar la sangre de los que murieron desde Abel hasta los profetas. Entonces ahí está el número, desde Abel hasta los profetas. Cuenta usted cuánta gente murió en el nombre del Dios verdadero. No se puede decir, pero Dios dijo, hombre, para no complicarnos vamos a ponerlo en 144,000, que representa 12,000 de cada uno de los herederos. Y esa es la cifra que él pone allí. Entonces, ahora vamos a analizar algo interesante. Esas seis asambleas están representadas de este lado antes de la venida de Mashiach,
Y cuando Mashiach viene, hay un corte, hay un antes y hay un después, ¿sí? Todas las asambleas que hubieron antes de Yeshua son asambleas que pueden haber traído un remanente que dio un número completo para Dios de 144,000. Después de Mashiach va a venir la asamblea donde nosotros estamos inmersos. O sea que si yo lo pongo así, hay dos asambleas. La asamblea antigua, donde están las 6 asambleas que acabamos de ver, y la asamblea esta donde estamos nosotros. No sé si me hago entender. Miro a Ana para ver si ella me está entendiendo, porque no lo puedo ver a ustedes. Hay 6 asambleas que están antes de, y hay una que agrupa un comportamiento después de. Es decir, acá están la asamblea que empezó con Adán y Eva, la de Noé, la de Lot, la de los que salieron de Egipto, la del reino del norte, la del reino del sur. Pero después de Yeshua ya viene otro tipo de asamblea, porque aquí eran los que murieron creyendo en el Dios único. Aquí no estaba Yeshua. Cuando Yeshua viene y paga el precio para liberarnos, nosotros quedamos libres, pero libres bajo palabra, que eso es otra cosa que debemos que tomar en cuenta. Estamos libres, pero bajo la palabra de Él. No porque libre ahora el libertinaje, ya me liberaron, hago lo que me da la gana. No, tú eres libre, pero estás en libertad bajo la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que te tienes que regir por la palabra de Dios o vas preso de nuevo. Entonces, estamos bajo la palabra. Entonces, cuando esto ocurre, toda esa libertad se empezó a formar en una asamblea. En una asamblea que yo la pongo así, una asamblea que nació inmadura y una asamblea que ya está madura. Y cuando digo madura, está para cosechar. Cuando Yeshua nos deja con el Ruach HaKodesh, salieron siete congregaciones, ¿sí? 7 congregaciones que podemos representarla como una asamblea inmadura. Vamos a ver eso más adelante. Ahí estaba la asamblea de Roma, la de Corintios, la de Gálatas, los de Efesios, que también pasan a la asamblea ya madura. Está Filipense, está Colosense y está Tesalonicense. E interesantemente, también se le habla al pueblo hebreo. Entonces, cuando vamos a ver, por otro lado, ya no Pablo, sino Yeshua a través de Juan, le habla a otra congregación, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Laodicea y a Filadelfia. Pero también tenemos que tomar en cuenta que hoy hay una congregación que es la congregación mesiánica que cree en el Mesías y cree en la Torá, pero hay una mezcla ahí con lo que es hebreo. Entonces, hasta ahora quiero dejarles ver que hay un antes y un después donde hay congregaciones, 6 congregaciones que ya pasaron y hay una última congregación que empezó inmadura, porque todas las cartas que Pablo escribe a las iglesias o a la asamblea cuando empieza a nacer, a crecer, les dice maduren, cambien su mente. Entonces, esa asamblea, que es la misma hoy, ha pasado a madurar y ahora Yeshua le llama grupos o comportamientos como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea. Comportamientos que antes veíamos en Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. Si ustedes leen esas cartas, son comportamientos que Pablo llama a que maduren. Y cuando leemos los comportamientos que nos muestra el libro de Apocalipsis, el mensaje de Yeshua es: ya ustedes están maduros. Pongan oído a lo que les estoy diciendo. Viene una cosecha. Ya ustedes están maduros. Ya no hay excusa de que yo no lo entendí, excusa de que yo no he crecido. Ya usted está maduro. Entonces aquí tenemos
una asamblea, quiero que vean esto, es una sola asamblea que empezó madurando, inmadura y ya está madura. Y todo esto empezó una vez el Señor dijo, consumado es. Ahí empiezan a ser esta asamblea en la que nosotros estamos viviendo, que tiene un comportamiento que fue de inmadurez a madurez. Entonces, podemos resumir esto. La asamblea en la que usted y yo estamos está dividida en dos grupos. Un grupo que recibe advertencia y un grupo que no recibe advertencia. Y esto nos debe llamar la atención. El grupo que recibe advertencia no es que sean iglesias diferentes, es que es la asamblea con un comportamiento diferente. ¿Sí? Y que ese comportamiento puede estar mezclado, puede ser que este comportamiento de, ojo, esta asamblea donde estamos nosotros, usted puede ir a una iglesia A, el otro puede ir a la B, el otro puede ir a la C con su nombre, con su estructura, con su sacerdote o con su pastor, pero todos no dejan de ser la misma asamblea de Dios, o sea, creyentes en el Dios único y en el testimonio, pero que se comportan de manera diferente. Y todas estas que están aquí, que son el 86%, o sea, la mayoría, se está comportando inadecuadamente, mientras que hay un grupo, dice, que se porta como debe ser. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando acá es que hoy, esta asamblea donde usted y yo estamos, nos llamamos cristianos. Y resulta ser, que usted lo puede investigar también, que los cristianos en el mundo somos más de 2 billones de personas. 2 billones de personas. Por eso cuando el Señor habla de una multitud incontable, pero vamos a ver si es así. Fíjense, los que profesan creer, una cosa es creer y la otra obedecer. Los que profesan creer en el Dios único y verdadero, suman como seguidores de esa creencia 2.4 billones de personas en el mundo. El judaísmo alcanza 14 millones. O sea, son poquitos. Ellos creen solamente en la Torá, pero no están creyendo en Yeshua como Dios. El Islam, que cree en otra cosa, son casi cercanos a nosotros. El hinduismo tampoco está lejos. Y todas las otras religiones que no quise poner, el budismo, el taoísmo, toda esa gente, súmenle ahí 1.200 billones más. Y todo aquel que dice no creo en nada, yo soy un ateo, póngale otros 1.200 billones más. O sea que aquí hay casi toda la población del mundo, que es casi 8 billones de personas. Pero miren lo interesante, estos que estamos aquí, que nos llamamos o profesamos la creencia en el Dios verdadero y en Yeshua, se supone que somos 2.4 billones, pero el comportamiento que tenemos es este, cualquiera de estos. Y aquí estoy hablando de que esto que está aquí, estos 2.4 billones de creyentes, son 76% católicos. 76% católicos. Así que échale número a cuántos Éfesos, Esmirnas, Pérgamos, Tiatira, Sardis hay dentro de los católicos. El otro 24%, todo esto aproximado, son los evangélicos. Pero resulta ser que estos evangélicos están divididos en más de 33,000 denominaciones, en más de 230 países. ¿Qué nos muestra estos números? ¿Por qué el Señor no los quiere mostrar? Para que veamos que seguimos siendo el reino del norte y el reino del sur divididos. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Casa dividida no permanece. Entonces,
¿Será que hay dentro de esa asamblea que hoy es llamada cristianismo, habrá Filadelfia? Porque hay Éfeso, seguro. Hay Esmirna, con seguridad. Pérgamo, también. Tiatira, también. Comportarse como Sardis, también. Y comportarse como la Odisea, también lo hay. Pero resulta ser que lo que el Señor nos muestra acá es que Filadelfia no es un comportamiento dentro, sino es un remanente. Él lo que nos está mostrando es que estos que están aquí, que se guardaron, que no blasfemaron, que no dejaron entrar a falsos profetas, que no dejaron entrar el espíritu de Jezabel, que no se contaminaron con doctrinas de Bilam. Este es el remanente. Eso es un remanente. Entonces, no es que Filadelfia es una iglesia donde hoy usted y yo queremos estar o sentimos que estamos, sino que es lo que el Señor está diciendo que debería ser esos 2.4 billones de creyentes, que no lo va a hacer. Lo que él está diciendo es que por este comportamiento va a haber un remanente que va a salir de allí y que sí se va a mantener. Entonces, ¿qué pasa con estos de acá? Pues si no entran a ser parte del remanente es porque no aceptaron a Yehoshua, porque aquí están aceptando la Torá, pero no a Yehoshua. ¿Qué pasa con estos de acá? Ellos ya tienen su juicio y su condena lista. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos debe interesar a nosotros? ¿Cómo es el comportamiento que nosotros tenemos? Y cómo debemos hacer para llevarnos a ser parte de ese remanente que hoy el Señor le ha puesto el nombre Filadelfia. ¿Cómo podemos ver esto? Miren, me puse a analizar todo lo que es el llamado, lo que es la trompeta a esos 2.4 billones de personas que somos hoy. Y vemos que si hay un comportamiento en cualquiera de esas, ahora sí, congregaciones físicas que tengan ese comportamiento de Éfeso, el llamado es a hacer las cosas que se hizo al principio, es decir, volver a la Torá. Es el primer llamado que hace. ¿Sí? Si no hace lo que el Señor le está diciendo, que es vuelva a la Torá, a ellos se le va a quitar el candelabro, o sea, se le va a quitar todo lo que es estructura, toda la relación que ellos creen tener con Dios. Y si logran logran regresar al principio, pues van a comer del árbol de la vida. Comer del árbol de la vida es que van a estar en la Jerusalén celestial. Si hay un comportamiento dentro de esta asamblea en la que hoy estamos, un comportamiento Esmirna, a eso el llamado es a ser fiel hasta la muerte. Es decir, ese comportamiento dentro de esa asamblea va a sufrir más que la de Éfeso. ¿Por qué? Porque ahí el diablo va a entrar duro a poner tribulación en ese comportamiento. Ojo, no es una iglesia, es el comportamiento. Y si logra sobreponerse a controlar sus ímpetus, entonces dice, no sufrirás la segunda muerte, que es lo mismo que le dijo al anterior, vas a estar en la eternidad. La tercera, o el tercer comportamiento de nuestra asamblea donde estamos, es el llamado fue al arrepentimiento de no poner tropiezo a todo aquel que se dice ser creyente, que dice heredar todo lo que es Israel. Todo lo que es Israel es heredar al Dios único y heredar a Yehoshua HaMashiach, heredar su Torah y heredar su testimonio. ¿Okay? Entonces, a esto le dice, hombre, no pongas arrepentimiento en tu comportamiento. Y aquí se refiere a un pastor o se refiere a uno mismo. Si no, él va a venir contra ese comportamiento
y lo va a poner en ridículo mediante la palabra. O sea, lo va a exhibir usando la palabra. ¿Por qué? Porque estás quitando la palabra y es la misma, está usando argumentos de tropiezo, pues la palabra te va a poner en tu sitio. Y si logras hacer eso, si logras arrepentirte y no poner tropiezos, entonces vas a estar también en la Jerusalén con un nuevo nombre, con una nueva fama, ¿sí? El cuarto comportamiento, que es Tiatira, a él le llama, usted lo puedes leer después, ya las vimos, pero seguro que no se acuerdan. Tiatira llamaba la inmoralidad, ¿sí? Y aquí lo que viene a este tipo de comportamiento es que van a ser arrojados en gran tribulación. Cuando se deja entrar el pensamiento jezabélico en alguna de estas comportamientos, en alguna de estas organizaciones que están dentro de la Asamblea de Dios, lo que viene para ellos es gran tribulación, ya no tribulación como la de Esmirna, más que la de Esmirna. Entonces aquí, si logras sobrepasar, si te arrepientes de esa inmoralidad, o sea, si puedes controlar esa inmoralidad y sobreponerte a ella, entonces, fíjense, tendrá una autoridad sobre los gentiles. Es decir, este grupo de personas que tenían ese comportamiento y logran sobrepasar, van a estar en el remanente y no solo van a estar en el remanente, van a tener autoridad. ¿Por qué pienso yo que va a tener autoridad? Porque acá le está diciendo que pudiste por autoridad ponerte encima del comportamiento inmoral, ¿sí? Y ahora como lograste sobrepasarse de eso, tienes autoridad para ir a los gentiles y controlarlos, ayudarlos. Entonces, también estás en el cielo porque esos serán los que vendrán, ¿ok? No estoy diciendo que los demás no vienen, sí, pero estos vienen con autoridad. Después está el comportamiento sardis dentro de la asamblea en la que estamos. Y este arrepentimiento, este comportamiento llama al arrepentimiento de dejar la Torah, muy parecido al de Éfeso. Entonces aquí, si no se arrepienten, aquí no saben cuándo se le va a aparecer a Hashem, porque a esa iglesia que le llama iglesia de Sardis, le dice el Señor, vendré como ladrón en la noche. A esta le dice eso. ¿Pero por qué? Porque este comportamiento es el de que tengo y soy rico y nada me falta y tengo y tengo. Y a esto les está diciendo, no sabes cuándo te va a despojar de todo eso. Ahora, si supera ese comportamiento, supera todas las debilidades estas, entonces no borrarán su nombre del libro de la vida. Es decir, ya esta gente tiene el libro de la vida borrado. Por eso que están muertos. Le están dando la oportunidad de que lo vuelvan a escribir. Entonces, el último es la Odisea. A la Odisea le dice, arrepiéntete y acepta la reprensión y la disciplina. Este es un comportamiento donde no se quieren arrepentir y si se arrepienten no quieren ser reprendidos, no quieren la disciplina. Entonces estos pues van a ser vomitados del pueblo, estos no van a llegar al remanente. Entonces, si logran sobrepasar esto, la recompensa que van a tener es que sí van a formar parte del remanente y estarán con Dios en la eternidad. Esto es el resumen de los comportamientos de la asamblea de Dios hoy día. ¿Sí? Tenemos una recompensa que es ser el remanente. Y ese es el remanente que Juan va a ver o ve al final, junto con el otro remanente que ya venía de las asambleas antiguas. ¿Sí? Se van a unir con este remanente que ahora es un remanente llamado Filadelfia. Entonces, ¿por qué? Porque aquí no está Filadelfia, ¿no lo ven? No hay ningún llamado de reprensión. El único llamado que hay a Filadelfia es no pierdas lo que tienes. O sea, ya eres un remanente, mantente, persevera. Entonces, hoy, la asamblea en la que ustedes y yo estamos es una asamblea de creyentes que tienen que decidir ser parte del remanente llamado Filadelfia. O, de otra manera, ser llamado apóstatas.
¿sí? ¿Qué es la apostasía? Es lo que vamos a ver ahora. Primero, tenemos acá este gráfico en donde nos muestra que si estamos aquí, como está Filadelfia, como es el remanente que Dios nos está mostrando que es Filadelfia, no estaremos por acá como Éfeso, como Esmirna, o como Pérgamo, o como Tiatira, o como Sardis, porque el que esté fuera de Yehoshua, pero era parte de la asamblea, entonces está en la apostasía. Remanente, apostasía. ¿Qué quiere decir la apostasía? Y fíjense que he puesto Egipto y Babilonia. La apostasía claramente nos lo muestra el versículo de Josué 1:7, que tanto nos han predicado y nosotros lo hemos leído y lo abrazamos y lo queremos mucho, pero tal vez no lo estamos comprendiendo en la magnitud que debemos comprenderlo. Dice, solamente le dice Josué al pueblo, solamente sé fuerte y muy valiente. ¿A quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a la asamblea. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir. Mira cómo le dice, cuídate de cumplir. No le está diciendo, cuídate de no creer. Cuídate de cumplir, no de no creer, porque ya crees. ¿Ok? Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. ¿Y cuál es la ley que mandó Moisés? La que Dios le dio a Moisés, o sea, la Torá. Y luego le dice, no te apartes, y aquí hay que ponerle la parte hebrea para que lo veamos más hermoso. No te apartes, la palabra ahí es altasur, es decir, que no te alejes, no te quites ¿de qué? De cumplir la ley, toda la ley. Dice, no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. ¿Para qué? Para que entiendas. Ahí no dice para que te vaya bien. Ahí dice tasquil. Tasquil significa para que tengas entendimiento, para que no se quite la marca que tienes aquí, para que no se te quite, para que tengas entendimiento, ¿sí? Y definas, disiernas por dónde debes ir. Ahora, en el español lo pusieron simpático, ¿no? Nos lo pusieron como que si nosotros hacemos caso, nos va a ir excelentemente bien, vamos a tener éxito, vamos a tener plata, vamos a estar rebosantes en la economía, etcétera, etcétera, en la salud. No, aquí lo que te está diciendo el pasaje de Josué 1:7 es que no te vayas ni a izquierda ni a derecha. ¿Qué quiere decir eso? Miren, a izquierda de la tierra de Israel le quedaba Egipto. A derecha de la tierra de Israel le quedaba Babilonia. Lo que está diciendo Josué, no te vayas ni a las religiones de Egipto, ni te vayas a las creencias y religiones de Babilonia, ni a izquierda ni a derecha. ¿Por qué? Porque te estás alejando de Dios y eso es lo que se llama apostasía. Cuando alguien está en el Dios único y en el testimonio de Yeshua y se aparta a izquierda o se aparta a derecha, es un apóstata. Eso es lo que es la apostasía. Es aquel que ha estado al lado de la verdad y se ha apartado. Ejemplo, Eva, que se apartó. Lot, que se apartó. Los que estuvieron en el desierto, que se apartaron. Los del reino del norte, que se apartaron. Los del reino del sur, que se apartaron. Todos fueron apóstatas. Es decir, hoy nuestra asamblea en la que estamos nosotros, podemos convertirnos en apóstatas si vamos a escuchar a Egipto o a enredarnos con Babilonia. Entonces, para ir terminando, ¿a dónde nos lleva esto? Nos lleva a que tenemos que buscar ser del remanente de Filadelfia. ¿Qué le dijo a Filadelfia? Le dijo, yo tengo la llave de David. ¿Y qué era la llave de David? ¿Se acuerdan de eso?
La llave es entonces el sometimiento de aquel que es llamado a ser creyente del Dios único y de Yehoshua, ¿sí? Es el sometimiento a la voluntad y el no negar a Yehoshua. ¿Cuál es la voluntad divina? La voluntad divina está escrita en 60 y tantos libros, ¿sí? La voluntad divina es la Torá, el antiguo, el nuevo pacto, ¿sí? Entonces, es el sometimiento a esa voluntad lo que es la llave, lo que nos permite abrir puertas que no se pueden abrir o cerrar puertas que se deben cerrar, ¿sí? Y someterse, ¿qué significa? No irse ni a izquierda ni a derecha de la voluntad de Dios. Eso es mantenerse con la llave de David en la mano. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta congregación, perdón, con esta asamblea donde estamos nosotros, que tiene 6 comportamientos y que nos muestra un remanente al que podemos llegar? Que hombre, va a venir una siega, una cosecha. ¿Cómo va a ser esa cosecha? Lucas 17, 26, 32 nos lo muestra. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Es decir, cuando ya se está acercando el Mesías, la gente está hoy, esta asamblea está hoy, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, hasta el día que viene ya Hashem. Y dice, y vino el diluvio y los destruyó, vino el juicio. Nosotros no estamos apercibidos a que viene un juicio y media hora, no una hora, viene un juicio. Dice, fue lo mismo, capte lo que está diciendo, como en los días de Noé. ¿Qué hubo en los días de Noé? Un juicio de inundación. Ahora dice, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. ¿Cómo fue en los días de Lot? Lluvia de meteoritos. Entonces, lo que está diciendo, oye, asamblea, hoy, asamblea mía, pon atención, que así como con Noé, que estaban comiendo, bebiendo y dándose en casamiento, así vas a también ser como en Lot, que ¿qué hacían en Lot? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que el Señor agarró su remanente de ahí y lo sacó, ese día los cielos mandaron fuego y azufre y destruyó todo eso. Lo mismo va a acontecer el día que el Hijo del Hombre sea revelado, el día que el Señor diga, este es mi día, voy. Ese día ya arrancó, apenas el ángel lanzó sus carbones hacia la tierra y que ha estado progresivamente ocurriendo, ¿sí? Y que hoy solamente queda esta última asamblea con esos 6 comportamientos y la muestra de que sí se puede llegar al remanente. Dice, y de igual, dice, en ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselo. O sea, no ames lo que el mundo te dio. Lo que tú tomaste del mundo, no lo ames. Porque el que ama el mundo es enemistad con Dios. Y dice, y de igual modo el que esté en el campo, no vuelva atrás. No vuelvas. Ay, tengo que recoger. No, no vuelvas. Porque acuérdate lo que pasó a la mujer de Lot. Entonces, vamos cerrando con esto. ¿Qué fue lo que le dijo a Filadelfia? ¿Por qué podemos pensar que esta no es una iglesia per se como nos la muestra el simbolismo, sino que es un remanente, ¿sí? Y que es parte de lo que la asamblea hoy puede alcanzar y no quedarse en un comportamiento de Éfeso, de Esmirna, de Sardis, de Teatira, de Pérgamo, de cualquiera de otra, como la Odisea, sino que debe ir hacia el remanente. Miren lo que le dice al remanente, a Filadelfia. Al ángel de la comunidad mesiánica de Filadelfia escribe, he aquí el mensaje del santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, que si abre algo nadie puede cerrarlo y si cierra algo nadie puede abrirlo. Aquí te daré a algunos de la sinagoga del adversario, aquellos que se llaman a sí mismos judíos. Es decir, aquí te voy a dar a aquellos que están en ese comportamiento
para que entren a ser remanente. ¿Por qué? Porque se arrepintieron, pero no lo son. Por el contrario, están mintiendo y por ello haré que vengan y se postren a tus pies. Van a venir a ser el remanente, pero después que pasaron un juicio. A ese remanente, miren lo que le dice. ¿Por qué es remanente? ¿Por qué eres un remanente? Porque obedeciste mi mensaje acerca de la perseverancia. Porque obedeciste mi mensaje. ¿Cuál mensaje? La Torá, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque guardaste la Torá y el testimonio de Yoshua. Entonces, a ti te protegeré del tiempo del juicio que habrá de venir para el mundo. Este es el remanente. Ese es el remanente que va a quedar. Para poner por experiencia a los que viven en la tierra, voy a venir pronto. Así que conserva lo que tienes. Si ya entraste al remanente, como estamos usted y yo hoy, que estamos tratando de enderezar nuestro camino en el camino de la Torá, en el camino del testimonio de Yeshua, haciendo lo que dice la Torá, que nos está costando, yo lo sé, nos está costando, pero estamos allí. No esperemos a que venga la experiencia de Dios que va a venir sobre el mundo para que digamos, ay, hay que correr a hacerle caso a lo que dice la Biblia. No, empecemos ahora a trabajar en ello y no seamos piedra de tropiezo para otros. O sea, conserva lo que tienes. Ya empezamos esto. No se regrese, mi hermano. No vaya a buscar lo que se le quedó. Acuérdese de la mujer de Lot. Dice, para que nadie te quite la corona, conserva para que nadie te quite esa corona que ya tienes, es decir, ese galardón que ya tienes, asegurado tu asiento en la Jerusalén celestial, tu porción en la Jerusalén celestial. Dice, al que obtenga la victoria le convertiré en una columna del templo de mi Dios, es decir, del templo de mi amor. ¿Se acuerdan que dimos esa explicación cuando hablamos de Filadelfia? Usted va a ser parte de mi amor. Es una columna, un refuerzo, y nunca lo abandonará. Además, escribiré sobre el nombre de mi Dios, sí, va a escribir sobre él, sobre nosotros, lo que es el verdadero nombre, porque lo que está diciendo es que ahí lo vamos a conocer cara a cara. ¿Quién es el remanente? ¿El que se quedó en el comportamiento de Efeso? No. ¿El que se quedó en el comportamiento de Esmirna? No. ¿El que se quedó en el comportamiento de Sardis? No. Lo va a conocer cara a cara el que asumió la responsabilidad de ir a ser parte del remanente. Aquellos que tengan oídos, escuchen lo que el Espíritu le está diciendo a la comunidad, a la asamblea, dice a las comunidades, es decir, a la asamblea en total. Y cierro con esto, Juan 3:36. ¿Cómo podemos llegar a ser del remanente? ¿Cómo podemos llegar a ser Filadelfia? Porque quizás hoy no lo somos completamente, porque quizás estamos en el proceso. Entonces, ¿cómo llegamos? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Todos nosotros creemos en Yeshua. Todos creemos en Yeshua. Unos lo creemos usando el nombre de Jesús, otros lo creemos como el Hijo, pero todos estamos creyendo en que Él es nuestro Salvador. Pero parece, fíjense lo que viene a continuación, pero el que no obedece al Hijo, es decir, al heredero, al que tiene toda el poder reducido, toda la herencia que vino aquí y dio su vida por nosotros, dice, el que no obedece al Hijo no verá la vida. Espérame, regrésate. ¿El que cree en el Hijo tiene vida? Sí. Pero el que no obedece no verá la vida. ¿Sí me están entendiendo lo que está diciendo el pasaje? Apenas entramos y hacemos una oración en una congregación de estas, ya estamos salvos. No, sigue leyendo. El que no obedece no verá la vida. ¿Qué va a ver entonces? Sino que verá la ira de Dios. ¿Sí? Sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es decir, no nos basta con hacer una oración en una iglesia y salir contentitos y ya somos salvos y vamos de nuevo a los tragos y vamos otra vez a lo que sea. O como los católicos, que van el domingo y chao, y otros que ni van pero dicen yo soy católico.
Pero aquí dice que si no obedeces a lo que el hijo, a lo que el heredero, ¿y qué es lo que nos dejó el heredero? ¿Qué es lo que nos dejó Dios? Nos dejó su palabra de cómo debemos manejar nuestra vida. Gloria a Dios que este grupo estamos intentando entrar al remanente y Dios permita, nos dé la facilidad y nos dé la sabiduría para no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, para no tocar los atrios de Egipto, ni entrar por las puertas de Babilonia, sino que nos mantengamos dentro de lo que es el remanente de Filadelfia.